bendición volver a llegar a sus hogares y esta vez estamos con el episodio número 32 del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y las palabras claves del día de hoy es maldad, Dios todo lo sabe o Dios todo lo ve, llamamiento y 40 días. El día de hoy tenemos una imagen, una ilustración maravillosa, donde vemos a Jonás predicando en aquella gran ciudad y esta es hecha por Paul Gustave Doré. Este hombre es muy famoso porque es el que hizo más ilustraciones del siglo XIX y todas en su mayoría eran de la Biblia. Nuevamente, para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época, en la cual es un acróstico, donde la E es un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la C un pecado a confesar, la A es un mandamiento a obedecer, la O, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. En el estudio 31 estuvimos viendo el tema de la obediencia. El día de hoy vamos a ver la maldad, vamos a ver también cómo Dios todo lo ve, vemos también el llamamiento y 40 días. Ante la maldad que había en Nínive, Dios tiene una respuesta a esa maldad y Dios envía un mensajero de destrucción. Cuando vamos a Jonás capítulo 3 nos encontramos en los versículos 2, 3 y 4 y veamos lo que dice. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive gran ciudad en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un poderoso mensaje de apenas 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. En primer lugar, necesitamos identificar qué es la maldad. La Biblia denomina la maldad como la injusticia, la depravación, el extravío, la malignidad, la perversidad, la ofensa, el dolor, la transgresión, la calamidad y todo aquello que tenga que ver con la oposición a lo establecido por Dios en la Biblia. La maldad se origina con el pecado de Adán y Eva y la maldad en realidad es un desprecio hacia las cosas establecidas por Dios mismo. La persona que le atrae la maldad es una persona que le gusta lo destructivo, lo inmoral, lo dañino, lo negativo, la mala intención, la venganza, la envidia, la codicia, el odio, la idolatría, lo satánico, lo demoníaco, la brujería, el poder, la muerte, lo corrupto. La maldad en realidad es una disposición mental que se manifiesta con actos personales. Hacer su propia voluntad con su cuerpo, con su mente, con su espíritu y por supuesto lo lleva a una total perversión. Isaías ya nos lo dice en el capítulo 5 versículo 20 diciendo así, ay de a los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen a la luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la verdadera esencia de la maldad. Le gusta transformar lo bueno en malo. Y la situación de Nínive ya había colmado el corazón de Dios. Y por eso es que en Jonás capítulo 3 la descripción que se hace es exactamente o muy parecida a la de Génesis 6 antes del diluvio. Y para enfatizar la maldad, Génesis 6 dice lo siguiente, en este mundo la cantidad de la maldad de los hombres y de las mujeres iba en aumento. Siempre estaban en hacer de continuamente y totalmente lo malo y solo lo malo. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y depravación. La humanidad se había degenerado a tal extremo que había mucha violencia y corrupción. Eso nos dice Génesis 6. Podemos ver entonces que la maldad ha existido todo el tiempo, a través de las edades, y si en Génesis nos lo narra en Jonás, hoy en día es igual. Estamos terriblemente mal. Ahora, vea lo que dice Marcos 10:18.
Estas son palabras de Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, solo Dios. Marcos 10:18, solo Dios es bueno. Mateo 15:19, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Pablo lo describe de otra manera, pero al final en esencia es lo mismo. Mire lo que dice Romanos 3:10-18. Nadie es justo, nadie quiere buscar a Dios, todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Qué triste. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno, hablan con amargura, maldicen a la gente, fácilmente se enojan y matan a cualquiera, a donde quiera que van todo lo destruyen y lo dejan destrozado, no saben vivir en paz ni respetan a Dios. Nínive, con su riqueza en su momento, era una ciudad muy cosmopolita. Era una ciudad donde había mucha riqueza, mucho poder. Y por eso el Salmo 73, vea lo que dice. ¿Cómo progresan los malvados? Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos. No sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Salmo 73, 17-20. Entonces entendí cómo terminarán los malvados. Dios les ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. El malo es como una flor que se corta, se pone en un florero, es hermosa, es bonita, pero al final está muerta. Porque en el florero tiene vida un poco porque tiene el agua, pero cada día está muriendo hasta que usted la ve destruirse o podrirse totalmente. El Salmo 73:11 afirma que el malo y el incrédulo dicen lo siguiente: Dios no sabe nada, no ve lo que pasa, ni lo que hacemos, ni sabe, ni lo ve, no le interesa, no le preocupa, no interviene, y por eso el mundo está como está. Pero en Génesis dice que Dios vio la maldad del ser humano. Y en Jonás dice que la maldad subió hasta los ojos de Dios. Entonces en Génesis 6:5 vemos que Dios vio la maldad y vio Jehová, dice. Génesis 6:12, y miró Dios la tierra. Jonás 1:2, porque ha subido la maldad delante de mí. O sea, si alguien cree que Dios no se está dando cuenta de lo que está pasando hoy en día en todo el mundo, está muy equivocado. Dios sabe absolutamente lo que está pasando en la vida de cada persona y en la vida de todo el mundo. ¿Qué significa que Dios ve? ¿Que Dios tiene ojos físicos? No, Dios es omnisciente. Nosotros no podemos medir a Dios con la medida que nosotros nos medimos. Y lo que pasa es que Dios es omnisciente, es omnipresente y es antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es una forma de entender y describir los atributos de Dios asignándole cualidades humanas, como si Dios tuviera forma humana o sintiera como un ser humano. El antropomorfismo es la manera de trasladar la parte espiritual de Dios a una parte que nosotros podamos entender. Por eso es que dice, y Dios vio, y Dios se dio cuenta. Es una manera de hacernos entender a nosotros que Dios sí se está dando cuenta. Entonces podemos asegurar que Dios lo sabe todo y que Dios lo ve todo. Y que Dios no es que esté ahí esperando a ver si al fin nos vamos a convertir en buenos. No, Dios está actuando de manera pasiva, pero también de manera activa. ¿Cuándo es que actúa de manera pasiva? Dejando que los hombres hagan lo que ellos quieran, esperando que se arrepienten.
Y ponga atención a lo que Pablo dice en capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, 24 al 32. Por eso Dios le ha dejado hacer lo que quieran, dice. Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera, como no han querido tener en cuenta a Dios. Dios los ha entregado a que hagan lo malo con su mente inútil, los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad y no se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de esto, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ahora, Dios permite en su voluntad permisiva que ellos hagan lo que quieren, pero Dios no les impide nada hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir eso? Dios deja al ser humano que siga su camino. El ser humano está resuelto en seguir en su maldad. ¿Y cómo es que Dios actúa activamente? Interviniendo directamente. Sobre el mundo, ¿cómo lo hizo? Con un diluvio. En el pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿cómo lo hizo? Con una destrucción. En la persona específica de Jezabel, con muerte. Con Giezi, con enfermedad, con hambre, tragedias, plagas en Egipto, con juicios directos. Habrían 7 años de hambre en el mundo. También en el pasado envía y enviará mensajeros de destrucción y salvación. Ponga atención a esto. Dios a través de toda la historia envía y enviará mensajeros de destrucción y mensajeros de salvación. ¿Qué debemos aprender de esto? Número 1, que nosotros tenemos que tener un cambio de actitud. Nosotros no debemos pensar de que Dios no actúa o que Dios no va a actuar. Así como dice el Salmo 73, de que creer que el malo lo iba a lograr todo. El salmista, cuando escribe este salmo, dice que él tenía envidia de ver a esta gente cómo se estaba comportando, hasta que vio un día en la casa del Señor el fin que ellos iban a tener. Por otro lado, nosotros necesitamos confesar nuestro pecado si es que hay indicios de maldad en nuestro corazón. Y de hecho, usted y yo siempre, nuestra carne tiende a hacer lo malo. Y por otro lado, también hay, ante la maldad de Nínive, Dios decide enviar un mensajero. ¿Y quién es ese mensajero? Es Jonás. Jonás es un mensaje de destrucción. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le dio era un mensaje de destrucción. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y este mensajero que Dios envía, que Dios levanta, que Dios anima, que Dios, recuerde, Dios nunca se rindió con Jonás. Jonás era el que no quería ir, pero finalmente cuando Jonás va, Jonás predica este poderoso mensaje de 8 palabras: de aquí a 40 días Nínive será de ti. Y permítame decirle una descripción que Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 3 nos da de Nínive para entender cuál era la maldad de esta ciudad. Porque Jonás no nos dice cómo era, pero Nahum sí nos lo dice. Mire cómo dice Nahum: ay de ti, ciudad sanguinaria, estás llena de asesinos, mentirosos y ladrones que no se cansan de robar. Nínive, eres una ciudad hermosa pero incrédula, maestra de brujerías. Eres como una prostituta que seducías con desenfrenada lujuria a las naciones. Tú, la bruja hermosa y seductora, que con tus seducciones esclavizaste naciones y a las naciones se enamoraron de tus dioses y brujerías. Entonces, Nínive, la primera cosa que encontramos es que era sanguinaria. Utilizó una política de terror, hicieron masacres a las personas que en las guerras, a las ciudades o naciones que vencían, le decapitaban a los soldados o los hacían esclavos, deportaban, hacían saqueos, hacían tierra arrasada, quemaban todo, árboles, salaban la tierra, a modo que esa gente nunca más se volviera a levantar. Torturaban a la gente, quemaban a fuego lento a la gente, en vez de matarla la torturaban viva.
atravesaban a la gente con pinchos, con un palo, la atravesaban y la andaban exhibiendo. A los niños los tomaban de los pies y los estrellaban en las paredes o en las rocas con la cabeza. A las mujeres las cortaban a filo de espada embarazadas y hacían que los bebés cayeran. Entonces, sus líderes sentían orgullo por la maldad, eran violentos, salvajes, brutales, perversos, asesinos, corruptos, mentirosos, tramposos, idólatras. Y escuchen lo que dice uno de sus líderes en los escritos que hay en la historia. Le quité la piel a todos los líderes que se levantaron contra mí y cubrí la pared con sus pieles, dice. Quemé vivos a 3,000 prisioneros. A unos les corté las manos y a otros los dedos y a otros les corté las narices y sus orejas. A otros les saqué los ojos y a la mayoría les corté la cabeza. Los cuerpos sin cabeza los junté en bultos para que todos los vieran desde lejos. Todas sus cabezas descapitadas las colgué en postes alrededor de la ciudad. Al leer uno esto, pareciera ser que está oyendo noticias del otro lado del mundo. Y también en la introducción de cuando empezamos a estudiar Nínive, vimos que era una ciudad grande. También vimos que Nínive era un centro comercial enorme y que tenía palacios, cuarteles, plazas, bodegas, mercados, pensiones, jardines. De hecho, se sabe que Nínive tuvo una de las bibliotecas más grandes del mundo conocido en aquel entonces. Y varios historiadores dicen que estaba rodeado de una gran ciudad que tenía de una gran muralla, que tenía medidas de la siguiente manera: 100 kilómetros de circunferencia y con un diámetro de 30 kilómetros. La muralla era de 30 metros de altura. Se calcula que en la parte de arriba, en el ancho de arriba, tenía 17 metros de ancho. Para que nos tomemos una idea, es como que la ciudad tuviera una muralla del alto del edificio de finanzas nuestro y del ancho cabal del edificio en todo alrededor, en 100 kilómetros a la redonda, y su diámetro era de 30 kilómetros. Entonces, es como que ahora nosotros como que nos imagináramos una muralla aquí en la ciudad de Guatemala que le diera la vuelta a Palencia, San José Pinula, Villa Canales, Amatitlán, San Lucas, San Juan Zacatepeque, Raimundo, Misco, Chinautla, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo y otra vez le cerrara a Palencia. Eso era exactamente la ciudad de Nínive. Ese es el tamaño. Ahora, Jonás dice que necesitaba 3 días para recorrerla. O sea que comenzó a predicar en una punta y hasta el tercer día llegó hasta la otra punta. Ahora entonces sabemos que la ciudad de Nínive era grande. Algunos historiadores dicen que tenía 1,000,000 de habitantes, otros dicen que más. Lo cierto es que era una ciudad grande. Y también, por otro lado, significa que aún en medio de la maldad, Dios tenía interés en la ciudad. ¿Por qué entendemos que Dios tenía interés en la ciudad? Primero, la estaba viendo. Segundo, realmente la gente se arrepintió. O sea que el deseo de Dios era que ellos se volvieran, ¿verdad? Ahora, Jonás, cuando manda a este hombre a predicar, Dios le dice en el capítulo 4, versículo 11: ¿no creo que yo debo preocuparme y tener compasión por la gran ciudad de Nínive? Esta gran ciudad viven 120,000 niños inocentes y muchos animales. Eso le dice Dios a Jonás. Entonces aquí, por otro lado, nos encontramos ahora con una promesa de Dios, que por muy pecadora que sea una ciudad, Dios tiene interés en salvarla. Dios tiene interés en los niños, en los animales. Uno diría, bueno, los animales, ¿qué importan? No, a Dios le importan. Dios está diciendo ahí en Jonás capítulo 4. Y ahora reflexionemos varios puntos. En primer lugar, debemos recordar que Nínive estaba a 800 kilómetros. Le vuelvo, aquí hay una imagen que deseo que usted vea, la distancia que él recorre desde Samaria hasta Nínive. Por otro lado, aquí debe haber un cambio de actitud en que nosotros debemos de tener la disciplina de obedecer a Dios. El otro elemento que es necesario entender es que dice de aquí a 40 días. El pasaje no nos explica a nosotros por qué Dios le mandó a decir a él que de a 40 días se iba a destruir la ciudad. ¿Por qué no fueron 60? ¿Por qué no fueron 80?
¿Por qué no fueron 90? Pero por otro lado, en la Biblia hay muchos datos acerca de que Dios usa el número 40. Por ejemplo, en Génesis 7:17 dice que el diluvio duró 40 días. Moisés vivió 120 años, de los cuales 40 fueron en Egipto, 40 fueron en Madián y 40 fueron para entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 34:7 confirma eso. También Hechos 7:30 dice que pasados 40 años un ángel se le apareció en el monte Sinaí, dice. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás en todo el camino porque ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años del desierto. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo en el monte, ¿cuántos? 40 días y 40 noches. Por ejemplo, la ley especificó que no se podía dar más de 40 azotes. ¿Por qué eran 40 azotes? No lo sabemos. Dicen algunos científicos que han estudiado el caso que una persona que la azotaran más de 40 veces usualmente no vivía, moría. Los espías, ¿cuánto fueron? 40 días. Eso está en Números 13:25. Antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió a los filisteos durante 40 años. Jueces 13:1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos 40 años. Y así vamos a encontrar un montón de versículos en la Biblia, Primera de Samuel 17:6, Primera de Reyes 19:8, Hechos 13:21, Primera de Reyes 2:11, Mateo 4:1 al 2. Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches a ayunar. Hechos 1:3 dice que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días. O sea, Jesús ayuna 40 días y después se les aparece 40 días a ellos. Entonces es interesante que el número 40 en la Biblia tiene un significado preponderante, importante. 40 días es el tiempo para crear un buen hábito, eliminar un mal hábito. 40 días que uno empiece a leer su Biblia puede desarrollar el hábito de leerla, de quitarse una manía que usted tenga. Así que aquí debe haber un ejemplo a seguir y una actitud a cambiar. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Que en 40 días nosotros podemos desarrollar una disciplina. Y un cambio de actitud, que en 40 días uno puede quitarse también una situación negativa. Ahora nosotros, por otro lado, el tercer elemento que necesitamos analizar aquí es que uno pudiera decir, bueno, ¿y cómo evangelizo yo una ciudad de 1 millón de personas? Si nosotros los cristianos bautistas o no sé de qué otras denominaciones nos ponemos a hacer un análisis y hacemos un grupo donde planteamos ideas, empezamos a decir, trabajemos con los niños, trabajemos con los jóvenes, trabajemos con las señoras, plantearíamos un montón de cosas, pero lo cierto es que Dios hizo un plan en el cual puso a Jonás a predicar de una esquina a otra, a decir de aquí a 40 días Nínive será destruido. No tiene lógica, no tiene una manera de poder decir, pero si no se hizo un estudio financiero, un estudio logístico, cultural, sociopolítico, religioso, nada. Dios solo mandó a Jonás a decir de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué es lo que hace Dios diferente al hombre que le hace tener éxito? Bueno, yo creo que el gran secreto está en obedecer a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer grandes portentos y maravillas, cuando que Dios solo nos dice que vayamos y seamos testigos de Él. No nos está pidiendo nada más que otra cosa más que eso. Por eso es que usted y yo somos llamados a servir, a testificar, a hablar de Cristo sin excusas. Moisés puso excusas para cuando Dios lo llama para ir a salvar. Isaías también tiene excusas. Dice, yo soy un hombre pecador. Moisés, ¿qué dijo en Éxodo 4:10? Soy tartamudo, le dijo. Isaías 6:5 dijo, soy pecador.
Jeremías, ¿qué dijo? Yo soy muy niño, soy muy joven. Entonces, lo que tenemos que entender es que de acuerdo a Romanos 11:29, el llamado de Dios es irrevocable. No se retira el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios, por supuesto que no es una tarea fácil. Consume tiempo, recursos, usualmente es impopular, nos aísla. No se imagina usted cuán aislados vivimos los pastores, los líderes. Mucha gente nos ve como intocables, mucha gente nos ve como supermanes, mucha gente nos ve como las personas que lo tenemos todo resuelto y nuestra vida realmente es muy aislada, pero ese es el precio que Dios nos pide. Y Dios en toda la Biblia le va a pedir a ciertas personas hacer ciertas misiones. Usted va a encontrar en Abraham Génesis 12:1 que le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. A Moisés en Éxodo 3:10 le hace el llamado a los 12 espías. En Números 13:2 a Josué le dejo el cuadrito aquí para que usted lo vea. Gedeón, Jueces 6:14, Samuel, etcétera, etcétera. Le dejo el cuadrito aquí, aún el llamamiento de Pablo. Ahora, todos tenemos un llamado. Y todos debemos decidir qué hacemos con ese llamado. Usted y yo tenemos un llamado a nuestra propia ciudad, a nuestras propias familias. Hoy en día nadie quiere comprometerse con Cristo. Pero permítame decirle que este capítulo nos muestra de manera integral que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe y está viendo la maldad del mundo y está viendo la maldad de nuestra propia ciudad, de nuestro propio barrio, de nuestra propia calle. Y Dios quiere que usted y yo seamos testigos. ¿Sabe por qué? Porque a Dios, de acuerdo a Jonás capítulo 4:11, le interesan los niños, le interesa la gente que está perdida y aún le interesan los animales. Que Dios le bendiga y que abracemos ese lindo llamado de Jesucristo. Que la paz de Dios sea con usted.